¿Cómo están? Buenos días. Los medios dormidos a lo mejor. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo están? Buenos días. Ok, qué bueno, ya vi que sí están aquí conmigo. ¿Saben que hoy es un día de fiesta? Porque hoy es día de Pentecostés y en las fiestas uno está contento. ¿Cómo van ustedes a las fiestas? Se pone uno contento en las fiestas. Hoy es día de fiesta, hoy es día de Pentecostés. Acompáñenme, abran sus Biblias en el libro de Levítico 23, versículo 15. Levítico 23, versículo 15. Dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete, a ver, ¿qué dice ahí? 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Leemos juntos, por favor. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis grano a Jehová. Señor, trae revelación a nuestras vidas. Ayúdanos a entender el propósito de por lo que tú escribiste esto, por lo que tú planeaste esto. Queremos exaltarte y adorarte. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos dirijas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Habla aquí de 7 semanas cumplidas. 7 por 7, los matemáticos aquí 49, ¿verdad? Y luego después me dice 50 días, pero tiene que ser 7 días, 7 semanas cumplidas. Y dice: contaréis, al final se está viciando todo este rato, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y esta es la fiesta de las semanas. Como había 7 semanas, era la fiesta de las semanas. Y esta fiesta de las semanas era un festival de alabanza. Era un día que hacía alabanza a Dios por una cosecha abundante que se había recibido. 50 días dice ahí, y esto hace referencia al número de días que tenían que pasar desde la ofrenda de la gavilla de cebada que se daba al comienzo de la Pascua. De ahí se empezaban a contar 50 días, es decir, desde la Pascua hasta Pentecostés, que es el día de hoy, tenían que pasar 50 días. Si hacen cuentas, van a ver que Semana Santa cayó hace 50 días, cuando se celebró la Pascua, cuando el Señor Jesús fue crucificado. El 50º día se celebraba la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y como el tiempo pasaba, eran estas 7 semanas que se llamaba Sabaot. Sabaot quiere decir semana en plural o semanas. Entonces esta era la fiesta de Sabaot, la fiesta de las semanas. Como era un día de gozo, esto significa un día de gozo, porque resulta evidente que los israelitas, además, en ese tiempo, pues obvio que vivían totalmente del campo y que ellos celebraban que Dios había provisto para ellos. Ellos ya habían cosechado y entonces ellos volcaban su corazón en gratitud al Señor. Y esto es lo que se celebra en un día como hoy. Y en el periodo intestamentario y después de Pentecostés, además se consideraba como el aniversario de la entrega de la ley en Sinaí. Esto coincide también que es cuando en este día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, después de que salieron de Egipto, porque recuerdan lo que es la Pascua. La Pascua es cuando ponían la sangre en los dinteles de las puertas y Dios los liberó, los sacó de la esclavitud. Bueno, 50 días después de que ellos comieron este cordero, que hicieron este sacrificio y pusieron la sangre en las puertas y fueron librados de la muerte, y porque pasó por encima este ángel, y entonces salen de Egipto, se cumplen 50 días y el Señor viene y les da en este día de Pentecostés, les da las tablas de la ley. Entonces eso fue algo tan significativo para ellos. No solo daban gracias a Dios por esta gran cosecha, sino que también ellos reconocían que es cuando Dios había tenido este pacto con ellos y les había entregado esta ley. En el Nuevo Testamento aparecen 3 referencias y las voy a ver rápidamente. La primera, después voy a abundar más.
hay tres referencias. La primera es en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y ahí menciona que en este día, cuando llegó el día de Pentecostés, es lo que leímos hace ratito, esto fue después de la resurrección y ascensión de Cristo, aproximadamente alrededor del año 30 después de Cristo. Los discípulos estaban reunidos en una casa en Jerusalén y recibieron señales del cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y una nueva vida y un poder y bendición cae sobre estos discípulos que estaban ahí congregados. Y comenzó a evidenciarse lo que Pedro después da un discurso, y se empieza a evidenciar lo que él viene y les explica acerca de Joel, qué es lo que estaba pasando ahí en ese momento. Hay una segunda evidencia que la encontramos en Hechos capítulo 20 versículo 16. Ahorita más adelante voy a regresar ahí a Hechos 2. De hecho ahí vamos a estar hoy en Hechos 2. Pero otra mención que se hace de este día de Pentecostés en Hechos 20, 16. Y aquí menciona que Pablo estaba decidido a no dedicar tiempo a Asia, porque él quería regresar a Jerusalén para estar en el día de Pentecostés, porque para ellos esta era una celebración sumamente importante. Él se veía obligado a dejar los compromisos que tenía en Asia, porque él quería regresar a Jerusalén a celebrar este día especial. Otra mención la vemos en Primera de Corintios 16, versículo 8. Aquí encontramos a Pablo que se propuso a permanecer en Éfeso hasta el día de Pentecostés. Dijo, no me muevo de aquí hasta que llegue el día de Pentecostés. Y esto fue 54 o 55 años después de Cristo. O sea, en el año 54, 55 después de la era cristiana. Y aquí se había abierto ya un ministerio y todo, pero él dijo, yo me quiero quedar aquí para celebrar esta fiesta de Pentecostés. Bueno, ¿qué es entonces el Pentecostés? Pues ya les digo, penta viene de ahí la palabra 5, ¿no? Como el pentagrama, que son 5 rayitas. ¿Qué más el penta? ¿Qué más hay? Pentatlón, son 5 disciplinas. Penta, no sé qué me dijeron. Pentágono, ¿cuántos lados tiene? Bueno, entonces Pentecostés, ahí aparece el número 5, pero está hablando de 50 días después de la Pascua. Con que sepamos eso, ya lo hacemos. 50 días después de la Pascua, también se le llama, como dije, la fiesta de las semanas, y esta es una de las 3 fiestas principales, de las 3 fiestas mayores del año, y era una fiesta de agradecimiento por la cosecha. En Deuteronomio 16, 16 menciona estas 3 fiestas, y ahí menciona Pentecostés. Empieza diciendo en Deuteronomio 16, 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y menciona ahí la primera de las fiestas. ¿Cuál es? La fiesta solemne de los panes sin levadura. Jesús es el pan que descendió del cielo. Es ese pan sin levadura, es ese pan sin pecado, porque la levadura tipifica también al pecado. Jesús en esa Pascua fue partido este pan y comido por nosotros, partido por nosotros y fue comido. Y dijo, hagan esto en celebración y en memoria de mí. Esto fue la Pascua. Pero después dice, y en la fiesta solemne de las semanas, ¿le suena esto? La fiesta de las semanas, de estas 7 semanas, donde son 50 días, esta segunda fiesta, la de Pentecostés. Y después menciona, por último, dice, la fiesta solemne de los tabernáculos, que más adelante en otra ocasión hablaré de esto, que está muy interesante. Y menciona, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esto tenemos que entender, que cuando venimos delante de Dios, hay algo que tenemos que ofrecerle a Él. Algo debes ofrecerle, algo tienes. No vengas con las manos vacías. Y si dices, pues no tengo nada, pues entrégale tu vida, pero no vengas con las manos vacías. Entrégate tú a Él. Versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si Dios te bendijo, tú ven con agradecimiento a Él. Miren, a Jesús lo crucificaron en la Pascua.
y él ascendió 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 10 días después, es decir, 50 días después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Y los judíos de diferentes naciones en este momento, en esta Pascua en especial, que vamos a leer en Hechos 2, estaban muchísima gente que había venido de visita a la ciudad porque querían estar el día de Pentecostés celebrando. Recordemos que los judíos habían sido dispersados, habían sido llevados en cautiverio, pero ya ahora que tenían libertad, ellos decidían volver a su tierra a celebrar. Ellos ya habían echado raíces en otras naciones, ya habían aprendido su cultura, sus idiomas, pero ahora ellos habían venido a celebrar este día especial, esta fiesta solemne delante del Señor, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Sabaoth, la fiesta de las semanas. Y estaban entonces de diferentes naciones congregándose en Jerusalén en esta fiesta. Y ahí es donde luego Pedro lanza un discurso ahí del versículo 14 en adelante. Y qué importante que él tenía una audiencia internacional. Aunque eran judíos, posiblemente la mayoría de los que estaban ahí, o seguramente, pero eran judíos que muchos venían de otras naciones, de otros lugares lejanos. Y ese discurso que dio Pedro, esa prédica que les lanza y este mensaje, ellos lo llevan después a sus lugares cuando regresan a sus casas. Estos fueron los nuevos creyentes, los primeros convertidos cuando reciben este mensaje de Pedro. Entonces, después de esperar 50 días, porque el Señor les había dicho, esperen en Jerusalén, no se vayan, esperen en Jerusalén a que venga la promesa de lo alto. Ese poder de lo alto va a venir sobre ustedes. Y bien, entonces llegó el día de Pentecostés, y ese es el mensaje de hoy. Llegó el día de Pentecostés, así lo titulé. Cuando llegó el día de Pentecostés en la fiesta del Señor, en esta fiesta en especial, él decidió hacer algo que nunca había hecho antes: el derramar a su Espíritu Santo sobre un grupo de personas que estaban congregados, que eran aproximadamente 120 personas, que estaban en un aposento alto. Y ahí pasó algo que es difícil a veces medio de captar o de poder describir con palabras. Es que dices, pues sí, yo sé que algo sucedió. Y cuando tú has tenido esta experiencia, la entiendes, pero no lo puedes describir tal vez muy bien con palabras. Algo pasó en ese lugar. Fue una experiencia que marcó a todas las personas que estaban ahí. Hubo un antes y un después en cada uno de ellos. Las personas que estaban congregadas en ese aposento alto, donde estaban esperando la promesa, se convirtieron en personas completamente diferentes a las que habían entrado ahí. Es decir, llegaron de una forma, pero cuando salieron de ahí después de ese día, ya eran otras personas, muy distintas. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, es decir, de pronto surge esto. Ellos estaban esperando y ¡pum! De pronto, de repente, vino del cielo un estruendo, un ruido. Se oyó un ruido fuerte, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice ahí que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, por poner un ejemplo de algo. Fue como de fuego, así lo describen, asentándose sobre cada uno de ellos. Y eso se refiere a todos los que estaban ahí. No está hablando nada más de los 12 apóstoles, porque algunos creen esto, no es que fue sobre los apóstoles, no, sobre cada uno de ellos, de los 120 que estaban ahí, sobre cada uno de ellos vino el Espíritu Santo y se asentó, y vino este viento recio sobre la casa, se llenó toda, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. No quedó ninguno que no tuviera esa misma experiencia. Y versículo 4, lo leemos juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablase. Y este fue el cumplimiento de la palabra que había dado Juan el Bautista en Lucas 3:16. Juan el Bautista ya había hablado de esto, de este bautismo del Espíritu Santo. Dijo en Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar en Espíritu. Yo los estoy bautizando en agua, es un bautismo de arrepentimiento, pero va a venir uno mucho más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y también es el cumplimiento de lo que dijo Joel en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto fue dicho en el Antiguo Testamento. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Me ayudan? Versículo que entra, siguiente. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto estaba profetizado, pues hoy se estaba cumpliendo en este día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, los que hemos rendido nuestra vida al Señor, que hemos abierto nuestro corazón para que Él venga a reinar en nosotros. Esta fiesta de Pentecostés tiene un significado muy distinto a lo que hoy, en este momento, están celebrando en Israel. Porque recordemos que en Israel, su celebración era dar gracias a Dios por la cosecha que habían tenido. Recordemos que para ellos era celebrar que la ley se les había dado. Pero nosotros vamos más allá, porque nosotros decimos el Espíritu Santo vino a morar sobre nosotros. Este es un día muy alegre para ellos. A ellos les entregaron las tablas de la ley, y esto para ellos, miren, para que se entienda más, esto vino a ser para ellos como cuando hay una boda, que hay un pacto entre dos partes, los contrayentes, ¿no? Viene el esposo y la esposa, o el novio y la novia, se convierten en esposos y hacen votos y tienen ahí algo escrito que firmaron o pusieron su huella. Esto es como un pacto. Bueno, para el pueblo judío, el que les hayan entregado estas leyes es como el contrato o el pacto que Dios estaba teniendo con ellos. Es como si hubiera habido una boda entre el Creador y su pueblo, Israel. Y este era el acta del contrato, el certificado de esa unión espiritual entre el Creador y el pueblo. Las Escrituras o el Pentateuco o la Torá, como ellos lo pueden entender. Entonces para ellos es tan importante como cuando celebras años de matrimonio, que dices ya llevamos 5 años, ya llevamos 6, y ahora las bodas de plata. Bueno, ellos están celebrando en este momento en Israel que les entregaron la ley, que tuvieron este contrato con Dios, este pacto con Dios, y ellos están felices. Pero para nosotros hay algo más que eso. Sí tenemos esta relación con Dios. Ellos celebran que Dios se les dio, que Dios les dio la ley 50 días después de haber salido de Egipto, de la esclavitud, cuando eran esclavos. Pero aparte de eso, es una fiesta de mucha alegría, porque es la fiesta de la cosecha. Es una época de cosecha. Los agricultores, cuando cosechan, ¿a poco no se ponen contentos? Cuando ya después de todo el esfuerzo de meses de labor, de estar arando, volteando tierra, de estar fertilizando, de estar trabajando, de estar deshiervando, de estar haciendo labores de campo, cuando de pronto ya cosechaste y ves el fruto de toda esa ardua labor que tuviste, pues vámonos ¿a dónde? A comer unos camarones o no sé, algo. Vámonos a celebrar porque ya agarré lanita, ya agarró agua a la nube. Dicen, bueno, es un día de cosecha. Cualquier agricultor va a estar contento cuando ya recibe el fruto de su trabajo. Bueno, pues eso pasaba con ellos. Ellos están celebrando que recogieron su cosecha, y hay mucho agradecimiento, y por eso es que llevaban grano al Señor
en agradecimiento, llevaban el gomer y la efa y ciertas medidas que hay ahí en la Biblia, que lo presentaban, una ofrenda mecida delante del Señor en agradecimiento, y lo llevaban al templo en agradecimiento porque Él nos hizo. O sea, el trabajo viene de nosotros, estuvimos ahí esforzándonos, pero el crecimiento lo da Dios. Por más que te esfuerces tú, si no te da el crecimiento Dios, si no manda la lluvia, ¿de qué va a servir? Dependemos totalmente de Dios. Entonces, cuando ves el favor de Dios, cuando ves el resultado de esa cosecha, Señor, yo estoy agradecido contigo y por eso te traigo esto de ofrenda. Cuando nació el Señor Jesús, para muchos pasó desapercibido. Mucha gente no se dio cuenta de que había nacido el Salvador del mundo. Es más, ni el mismo Herodes, que era su vecino, por decirlo de alguna forma, no se enteró de que había nacido Jesús. Fue algo que pasó desapercibido. Si no es por los magos que fueron a avisarle, ni hubiera sabido, no se hubiera enterado. Pero en este momento, en este día de Pentecostés, fue algo muy distinto. El Señor quiso hacerlo de otra manera. No fue algo secreto, velado, no, fue algo totalmente público, porque había gente de muchos lugares que habían ido a celebrar esta fiesta a Jerusalén. Y había gente de naciones, de regiones lejanas, estaban ahí, y ahí es donde se manifiesta con poder cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando la promesa. En esta ocasión, el Señor quería que hubiera constancia. Y en ese día había miles y miles de personas en Jerusalén, porque además era obligatorio. Si tú vivías a 30 kilómetros de distancia de Jerusalén, tú tenías que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Eso era obligatorio, no era opcional. Pero además mucha gente que estaba lejos, incluso en otras naciones, a muchos kilómetros, habían ido en ese momento, estaban ahí. Habían estado posiblemente 50 días antes en la fiesta de la Pascua, cuando se había hecho todo este alboroto de lo que había pasado. Habían crucificado ahí al que decía ser el rey de los judíos, y luego se había rumorado que había resucitado, y habían estado ahí ese día de la Pascua. Habían pasado ahora 50 días. Los que vivían ahí cerca seguramente se fueron a sus casas y ahora estaban de regreso. Pero había gente, es que son muchos días, 50, como para estarte hospedando ahí sin trabajar. Ok, ya coseché, ahora traigo lana, pero como quieras 50 días, pues es bastante. Entonces seguramente es gente que acababa de llegar, que estaba oyendo las noticias de lo que había pasado hace 50 días durante la Pascua, y están en ese momento ahí en Jerusalén, que están para celebrar la fiesta de Sabaot, o de las semanas, o de Pentecostés. Era la fiesta en la que venían los judíos de lugares distantes. Había gente de Arabia, de la isla de Creta, de Capadocia, de Ponto, de Bitinia, de Italia, etcétera. Había miles y miles de personas que estaban ahí para la fiesta, y lógicamente que estas personas habían convivido con las culturas de donde estaban, que les habían sido impuestas a muchos porque estuvieron como esclavos. Habían estado generaciones en cautiverio. Seguro, lógicamente habían aprendido los idiomas de allá, pero pues también tenían su idioma de su familia de Jerusalén, el que se hablaba aquí, y podían relacionarse, aunque había gente con sus propios idiomas de sus lugares. Estaban ahí para una fiesta, habían aprendido la lengua de allá. Había, por ejemplo, judíos de Arabia, pues hablaban árabe. Había gente que había venido de África, pues tal vez seguramente había aprendido los dialectos o la lengua que se hablaba allá en esos lugares. Pero ahora estaban aquí juntos. Cuando estas personas tuvieron entonces esta experiencia, hubo una señal visible y audible de los que habían tenido esa experiencia, porque comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la gente que había venido y que estaba ahí entendía lo que ellos estaban diciendo. Y eran idiomas, eran lenguas que no habían ido a la escuela, no habían ido a inglés sin barreras. O sea, eso no lo habían aprendido, pues no habían estudiado. De pronto viene el Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas.
y empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban de otras naciones entendían y decían, es que estamos entendiendo lo que están diciendo. Ellos están hablando las maravillas de Dios. ¿Cómo no maravillarse cuando veían gente de diferente, que era de ahí, y que cómo llegaron a saber nuestras propias lenguas y tantas a la vez? Y hubo algo visible entonces ahí, y los que hablaban ni entendían lo que hablaban, pero los receptores sí podían entender lo que ahí se les decía. Hablaban de las maravillas de Dios, y en el Antiguo Testamento habla de una experiencia similar a esta, parecida, pero con otra connotación. Esta fue un momento en el que el Señor confundió a la gente con otras lenguas. ¿No se acuerdan de este caso que estoy hablando, de la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel? Ahí fue algo distinto. Ahí se confundieron las lenguas. Ahí nacieron idiomas de los que hablamos en la actualidad. Surgieron de ahí. Y entonces no se podían entender entre ellos. Cuando estas personas querían llegar al cielo y estaban haciendo su torre y traían una mala motivación, el Señor vino y los confundió y ya no pudieron comunicarse entre ellos. Pero ahora fue algo distinto, porque los que ya venían de otros lugares, que ya conocían esas lenguas, llegaron a escuchar lo que ellos ya sabían. Y fue algo maravilloso lo que de pronto empieza a suceder en ese lugar. Esta experiencia no fue para confundir, esta experiencia fue para aclarar. Y aunque dice la Biblia que unas personas estaban perplejas, estaban atónitos, es decir, estaban maravillados. Oye, ¿qué está pasando aquí? Pero hubo otras que hacían lo típico. Cuando yo no entiendo algo, mejor me burlo. Y esto los mexicanos, ¿no? Hacemos chistes de todo, de la muerte, somos especialistas. Pues yo creo que ya había mexicanos o gente con el mismo espíritu que tenemos aquí. Porque ellos empezaron a burlar y empezaron a decir, es que estos andan borrachos. Oye, pero si está hablando en tu lengua, eso no es que esté borracho. Un borracho podrá decir mentiras o cosas, pero hablar en otro lenguaje. Bueno, a lo mejor hay unos que se animan a hablar, que ven una gringa y andan borrachos y le quieren hacer ahí a la plática y nada más hacen el ridículo, ¿no? Un extranjero con una extranjera o un local con una extranjera. Pero ellos empezaron a hablar en otras lenguas y hubo quien se empezó a burlar de ellos. Ahora la pregunta que te hago aquí es, ¿cuál va a ser tu actitud ante esto? ¿Va a ser una actitud de burla como la que tuvieron estas personas? ¿O vas a decir, Señor, veo tus maravillas, yo quiero aprender más de esto, quiero saber más de esto, tengo un corazón abierto a lo que tú quieras enseñarme, Señor? Ahora, otra pregunta es, ¿qué cambió a estas personas tan radicalmente? ¿Qué fue lo que vino a hacer una transformación total en sus vidas? Pues esta experiencia que tuvieron en el aposento alto cambió sus vidas radicalmente. A ellos se les había dado el mandato ya de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ninguno había salido. No habían salido. Bueno, salvo que los habían sacado, no habían salido por la persecución que hubo. Pero ellos estaban ahí, no se habían atrevido a salir a orar por los enfermos en las calles, a irles a dar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ellos no habían ido hasta este punto, hasta antes de Hechos 2. En Hechos 1 no habían salido. No habían salido a compartir las buenas nuevas. No habían ido a predicar. Ya se les había dicho ir por todo el mundo, pero no lo habían hecho. No se atrevían a predicar. Pero después de esta experiencia, de ese día, se atrevían a hacerlo aún y que los torturaban para que no lo hicieran. Y los apedreaban y se levantaban y volvían a ir otra vez. Y los azotaban y los metían a la cárcel, pues se sacudían el polvo y volvían. ¡Ay, tercos! ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué es lo que los está impulsando a seguir haciendo esto? Ya tenían un conocimiento adquirido porque habían caminado con Jesús, habían visto los milagros, habían escuchado sus enseñanzas de su propia voz, lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto
levantar a los que no podían caminar, a los enfermos, veían los ciegos, echaba fuera demonios. Y toda esta serie de cosas, por estar caminando cerca de Jesús, ellos fueron testigos presenciales. Ellos estuvieron ahí en todo ese momento, lo habían vivido, caminaron con Jesús, lo vieron cuando lo crucificaron, lo vieron cuando resucitó. Testigos oculares, testigos presenciales de todos estos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. Pero ¿por qué no salían a predicar? ¿Por qué no cumplían la gran comisión? Porque tenían el conocimiento, pero les faltaba poder. Necesitaban este poder, necesitaban esto que los impulsara a poder ellos salir. Necesitaban ser capacitados de una manera sobrenatural para poder predicar lo que ellos ya sabían y ya tenían en ellos. Ninguno salía a las calles a predicar, no iban a orar por los enfermos, ni siquiera Pedro, que era el más atrevido, porque ese era el bravucón, el atrabancado, el que hacía cosas, ni él se había atrevido a salir. Pero después del día de Pentecostés todo cambió. Después, este día fue un parteaguas, una transformación total y absoluta. Días antes a Pedro le daba vergüenza decir que era de Jesús. Y le dijeron, tú eres uno de ellos. No, no sé de qué estás hablando, estás loco. No, yo no tengo nada que ver, decía Pedro. Sin embargo, ahora nadie le dijo nada. Y ese mismo día de Pentecostés, él se levanta y da un discurso, como vamos a leer ahorita más adelante. Da un discurso tremendo, con revelación, con poder. Y mucha gente se convierte a Cristo en ese día. ¿Qué les pasó? Estos hombres cobardes se convirtieron en hombres osados. Mira, ni bajo tortura se callaban estos. Solo unos días después vino este cambio. Los torturaban, les prohibían que hablasen de Jesús y salían otra vez a predicar. Pero ese día pasó algo que cambió la vida de esa gente. ¿Qué les pasó? Pues ese día es cuando nació la iglesia, de hecho. Ese día la iglesia primitiva comenzó. Ahora, si quisiéramos describir, a ver, esta iglesia, a ver, ¿cómo pudiéramos describir esta iglesia? Y con todo respeto a otras denominaciones, pero aquí dentro defender yo lo que yo creo. No podríamos decir que lo que estaba pasando ahí era una iglesia bautista, o una iglesia metodista, o una iglesia presbiteriana, o una iglesia católica. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Esa iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo, fue una iglesia totalmente de corte pentecostal. Así es que no te espantes cuando digan, ¿y tu iglesia qué creen? Somos una iglesia de corte pentecostal, o eso tenemos que buscar. Queremos regresar a las bases, a tener esto, no nada más saber mucha Biblia. Esto no lo vamos a sustituir con nada. Esto es parte de, pero esto tiene que ser una iglesia de corte pentecostal, donde se ora por los enfermos y estos sanan, donde se habla en lenguas, donde se creen los milagros, donde hay unción. Ellos oraban por los enfermos, ellos echaban fuera demonios, ellos hablaban en lenguas, ellos enseñaban y predicaban la palabra de Dios. O sea, no se trata de entrar a las cosas espirituales sin la palabra de Dios, no, porque eso se convierte en libertinaje. Pero si nada más te vas a pura palabra de Dios sin espíritu, ya se me olvidó eso, ¿qué se convierte? En legalismo. O sea, ni sea legalismo ni sea libertinaje. Tenemos que tener el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Van de la mano, no chocan. No chocan. Tiene que eso. Y eso tenemos que buscar. Y tenemos que estar haciendo un autoanálisis para no salirnos a ninguno de los extremos. Tenemos que estar centrados bíblicamente, ser cristocéntricos y ser llenos del Espíritu. Con todas las evidencias que habla la Biblia de esto. Ese día nació la iglesia. Hechos 2, capítulo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lo que estaba pasando. Esta es una iglesia de corte pentecostés y tenemos que regresar a eso, a la iglesia primitiva, a ver qué es lo que hacían, qué es lo que nos está faltando para regresar a esos tiempos, para vivir eso. Estas personas hablaban literalmente en otros idiomas y esto era un espectáculo milagroso. Cuando se reunieron todo este pueblo para una fiesta, pues esta sí fue una verdadera fiesta. Todas las nacionalidades representadas reconocieron que su idioma estaba ahí, se estaba siendo hablado. Y los apóstoles continuaron luego el ministerio en el poder del Espíritu Santo, pero también todos los siervos de Dios, los hijos de Dios. La iglesia siguió con esto. Al cristianismo, hago aquí un paréntesis, al cristianismo no lo limita ninguna raza, ni nacionalidad, ni sexo. O sea, esto es para todos, para todos. Cristo ofrece salvación a toda la persona sin importar su nacionalidad. Y los visitantes que estaban en Jerusalén se sorprendieron al escuchar, porque esto sí es una verdadera inclusión, sin racismo. Ahí sí estaban incluyendo a todos, hombres y mujeres, siervos y siervas, jóvenes y doncellas, ancianos, jóvenes, todos estaban aquí. No importa la nacionalidad, todos estaban incluidos. Sin importar raza, color, nacionalidad ni idioma, Dios te habla, Dios te escucha, no importa el color de tu piel. Y aquí nos da una lista de estos lugares de procedencia de los judíos. Ellos vinieron a la fiesta de Jerusalén. Estos no vivían en Palestina porque el cautiverio y la persecución los habían dispersado, pero ya habían nacido nuevas y nuevas generaciones allá, y ese era su idioma natal. Los de África que venían, los de diferentes lugares, de Italia, de diferentes lugares, ese era, seguramente venían los de España, que esos entendían el español. Y todos podían entender las maravillas de Dios. Y Dios, me gusta esto porque cuando ellos regresan a sus lugares de origen, se llevan las buenas nuevas de salvación. Y este es el plan de Dios, de estar llevando la semilla a diferentes lugares. Empieza a ir. Las personas que se convirtieron en el día de Pentecostés con este discurso de Pedro, y cuando se fueron, ellos fueron a preparar el camino para los gentiles, que luego Pablo llegó a hablarles más adelante, a visitarlos. Hechos 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos. Estos están briagos. Ahora, el punto central de lo que quiero hablar, esto fue algo que pasó ahí ese día. Pues así lo creemos que pasó, ahí está registrado. Pero ¿sería algo que pasó ahí y ahí quedó? ¿O fue algo que va más allá de lo que sucedió ese día en Pentecostés? ¿Qué es lo que pasó en la historia? Que hubo persecución, tuvieron que salir porque si no los mataban a todos. Tuvieron que salir. Hechos 8:1. Hechos 8:1 dice que Saulo, por ver un poquito la historia de lo que sucedió aquí, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo, y ahí dice, una gran persecución. No creo que la Biblia sea exagerada cuando diga una gran persecución. Hubo una gran persecución contra la iglesia
que estaba en Jerusalén. Esa iglesia que nació en Hechos 2 fue perseguida brutalmente. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y subrayo ahí Samaria, porque ahorita quiero mencionar algo de Samaria, salvo los apóstoles, esos sí se quedaron. Pero todos empezaron a ser esparcidos por toda Judea, por toda Samaria. Versículo 4. Resulta que Felipe llega a Samaria y predica a Cristo. Dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, este era el plan de Dios. Ellos iban saliendo y donde pasaban, hablaban lo que ellos habían experimentado. Y ellos iban anunciando el evangelio. Entonces Felipe, aquí aparece Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, predicar a Cristo. No es predicar una iglesia, no es predicar a una persona, ¿no? O sea, la persona que vamos a hablar es Cristo, no a otra persona. Nadie más sustituye esto. Eso es lo que tenemos que hablar de Cristo, de su palabra. Y la gente, dice el versículo 6, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, que había señales que seguían la predicación de la palabra. Oraba por los enfermos y estos sanaban. Echaba fuera demonios. Había señales que seguían la predicación de la palabra. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, o sea, ¿dónde estaba Felipe? ¿Se acuerdan? ¿La pescaron? Estaba en Samaria, ¿sí lo notaron? Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, la gente unánime escuchaba y había señales que seguían la predicación de la palabra. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban esos no habían sido, todos fueron dispersos, salvo los apóstoles. Los que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Dijeron, oye, nuestros vecinos ya recibieron la palabra de Dios. Cuando escucharon los apóstoles esto, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron? O sea, me habla de otro evento. Ya habían recibido la palabra de Dios, ya habían tenido el evangelio, ya habían tenido su encuentro con Jesús. Pues les faltaba ahora ir a recibir. Ellos fueron, los apóstoles, y fueron a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay un momento en la vida que es el más importante de toda tu vida. La decisión más importante que tú puedes tener no es con quién te vas a casar, eso es muy importante, porque vas a estar el resto de tu vida aquí hasta que la muerte los separe, vas a estar junto con esta persona. No es a qué te vas a dedicar, un joven que dice, a ver, ¿qué voy a estudiar? Porque de esto ya me voy a dedicar de aquí en adelante. Yo estudié electrónica y soy pastor y soy ganadero, o sea, hago otras cosas. Uno cree que va a dedicarse a una cosa y cambia todo, puede cambiar. Sí son decisiones importantes, a qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, pero la más importante de todas las decisiones que tú puedes tener es entregarle tu vida al Señor Jesús o no. Porque eso va a depender no solo tu futuro aquí en la tierra, tu futuro eterno, si vas a estar con Él o separado de Él. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Entonces, esa es la decisión más importante. Y este es un evento que si no has entregado tu vida a Jesús, hoy no salgas de aquí. Yo quiero hacer una oración más adelante, guiarte para que tú entregues tu vida al Señor Jesús y tengas la seguridad de la vida eterna. Ya ni sé qué iba a decir. Bueno, bueno, ok, ya está. Ese es un evento importante en tu vida. Pero hay otra cosa que tiene que suceder en tu vida cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Porque habla de otra diferente ocasión. Pueden suceder juntos también. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, pues tú recibes a Dios y viene el Espíritu Santo a tu vida. Sin embargo, si leemos aquí detenidamente, vuelvo a leer
Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, es decir, tuvieron su encuentro con Jesús, tuvieron esta enseñanza, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ahora el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, el siguiente paso es que venga el Espíritu Santo sobre ti. Entonces dice ahí que imponían las manos y recibían, el siguiente versículo, imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y miren, algo pasó aquí, porque una de las personas que estaban ahí presente fue Simón, un mago. Algo notó él, algo vio que le llamó la atención, que dijo, oye, yo quiero hacer eso que ustedes están haciendo, eso de que vas y oras y reciben al Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabes que recibió el Espíritu Santo? Tuvo que haber algo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Porque el Espíritu no lo puedo ver. Pero ¿cómo sabes que recibió el Espíritu Santo? Algo tuvo que haber visto, porque dice el versículo 18 que algo pasaba con los recién convertidos cuando recibían el Espíritu Santo, algo que impactó tanto a Simón que él hasta les ofreció dinero para poder él tener ese poder que tenían los apóstoles, Pedro y Juan, que estaban ahí. Yo quiero tener eso también. ¿Cómo le hago para tenerlo? ¿Cuánto te tengo que pagar para yo poder orar, imponer las manos y que reciban al Espíritu Santo? Dice el versículo 18, cuando vio, y subrayo esa palabra, vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Pero qué es lo que vio? Diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, estás loco tú, ¿qué traes? Esto no es algo de traer dinero, no. Esto es otra cosa. Tu dinero perezca contigo. Entonces, no solo en Jerusalén, también en Samaria recibieron lo mismo. Esa experiencia que tuvieron en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, ahora la vemos replicada en Samaria también, por cuando fueron, impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Y ahí no dice nada de que hablaron en lenguas, como lo vemos en otro lado, que es en Hechos 2, que hablaron en lenguas y todos los que venían entendían lo que ellos estaban diciendo en su lengua natal. Aquí no nos dice nada. Sin embargo, tuvo que haber visto algo Simón el mago, que dijo, oye, ¿cuánto te pago para que me des eso, para que yo pueda tener ese poder? Yo quiero también tener esa capacidad y ese poder para impartir esa experiencia. Pasaron 25 años aproximadamente. Al apóstol Pablo llega a una gran ciudad, a Éfeso, y en Hechos 19:1 aconteció que entre tanto, Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? Vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, vean la pregunta que les hace, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué dijeron ellos? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, o sea, no sabemos eso. Pero ellos ya habían creído, ellos ya habían tenido su primer encuentro, pero no habían tenido este segundo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, porque sabemos que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Tener fe, creer en Jesús. Es lo que hay que hacer. Ese es el primer paso. Pero les dice, ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, es decir, en Jesús, que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. O sea, ellos ya habían creído en Cristo. Ellos ya habían tenido su encuentro personal con Jesús, que es la decisión más importante, donde pasas de muerte a vida. Pero te falta poder. Necesitas recibir esta segunda experiencia, que es al Espíritu Santo, porque dice que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. A ver, lo leen conmigo el versículo 6.
Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. 25 años después del día de Pentecostés tenemos este evento. Tuvieron la misma experiencia en Éfeso. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y añade, y hasta profetizaron, que es otro de los dones del Espíritu Santo. Luego, no fue una experiencia aislada que sucedió únicamente el día de Pentecostés, cuando estaban en Jerusalén en el aposento alto. Es algo que sucedió en Samaria. Es algo que 25 años después lo encontramos ahora en Éfeso. Es algo que sucede en más ocasiones. Luego, no es una experiencia aislada. El mar muerto, ¿cuántas veces se abrió? Sí saben que se abrió y pasaron en seco. Una vez nada más. Solamente pasó eso una vez. ¿Cuántas veces menciona la Biblia que caminó el Señor Jesús sobre el agua? Fue un evento, o sea, fue una vez y ya. A lo mejor lo hizo más veces, no sé, pero no está registrado. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. ¿Cuántas veces resucitó? Una vez. Pero ¿cuántas veces encontramos esta experiencia de que viene el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, los que habían creído en Jesús? La encontramos, ahorita vimos unos ejemplos, pero la encontramos en varias ocasiones en la Biblia. Luego, puedo entender que no solo es un evento que sucedió el día de Pentecostés, es algo que pasó por generaciones, que pasó en diferentes épocas, que fue en diferentes lugares, bajo diferentes ministerios. Es algo que volvió a suceder. La primera carta a los Corintios la escribió Pablo aproximadamente entre 55 y 57 años o sea, después de Cristo, después de la era cristiana, para que me entiendan. Y ha pasado muchos años. Y ese día, o sea, después de ese día de Pentecostés han pasado muchos años. Más de 50 años han pasado aquí. Se escribe esa carta y dado que no es una experiencia aislada, Pablo establece doctrina y establece un orden. Y en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en pocas palabras, Pablo va y les dice, si esto es lo que vas a practicar en la iglesia, tienes que hacerlo con orden. Tienes que hacerlo con orden, es todo. O sea, él dijo, no les impidan hablar en lenguas. Eso no lo impidan. Es más, promuévelo. No impidas. Busca los dones. Él empieza a dar enseñanza sobre esto y prefiere los mejores dones. Pero sobre todo y empieza a explicar. No impidáis el orar en lenguas. Pero si vas a orar en lenguas, háganlo en orden. Y pone un orden. ¿Por qué está diciendo esto? Porque habían pasado más de 50 años y seguían hablando en lenguas. Y tuvo que haber un orden porque llegaba, imagínense que yo llego aquí a predicar y nada más oro en lenguas. Me pongo a hablar en lenguas. Pues no va a haber un fruto. Entonces él dice, es que así no va a haber fruto. Hay que hacerlo en orden. Y pone ahí ciertas características, como describe 2 o 3 y que haya profecía, que haya interpretación. Y empieza él a describir, pero ¿por qué hizo esto? Porque este es algo que es constante, que sigue estando vigente, y tenemos nosotros que regresar a ser como la iglesia primitiva de corte pentecostal. Le da importancia debido a que es una experiencia repetitiva. Regresemos al día de Pentecostés en Hechos 2:14. Aquí se levanta Pedro y da un discurso. Aquí está por nacer la iglesia. Da un discurso despuesito de que todos se maravillaron porque estaban hablando en sus lenguas, que veían que alababan a Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, así como ustedes están creyendo que están borrachos. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es equivalente a las 9 de la mañana. A las 6 era la primera hora, 7 segunda, y así eran las 9 de la mañana. No es una hora para estar ebrio.
Mas esto es lo dicho, y él les explica, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Acompáñenme al versículo 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, necesitas esas dos cosas. Necesitas entregar tu vida al Señor Jesús. Luego necesitas el poder que viene de lo alto cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Y como dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vino a cambiar la vida de ellos. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y sabes que en esa lista te está incluyendo a ti y a mí, y a mis hijos, y a mis nietos, y a mis bisnietos, aunque todavía no los conozco, pero les va a tocar. Para ellos es esa promesa. Es para ti, es para tu familia. ¿Quieres esta promesa? ¿Quieres que se cumpla en ti esta promesa? Yo necesito al Espíritu Santo. O sea, ya tuve mi encuentro con el Señor Jesús, ya he aprendido de Él, ya traigo Biblia, ya he aprendido y sigo aprendiendo. No quiere decir que ya lo sé todo. Ya tuve mi encuentro, yo ya recibí al Señor Jesús, pero necesito esta llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos dice que no te embriagues con vino. Ellos creían que lo que estaba pasando ahí cuando hablaron era que estaban ebrios, que estaban embriagos. Y dijo: no es eso, no se trata de eso. Es la hora novena, no es eso. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que iba Dios a derramar su espíritu sobre toda carne. Iban a profetizar, ver visiones, soñar sueños. Esto es lo que está pasando. Y Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu Santo. Y me da instrucciones porque dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando dice esta palabra, esta frase que dice sed llenos, ahí en el versículo 18, no te embriagues con vino. En vez de eso, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y esto deja claro una condición que no termina. Y quiero que quede bien claro esto. El sed lleno es no es una sola experiencia. El sed lleno es algo que estás haciendo continuamente. Te mantienes siendo continuamente lleno del Espíritu Santo, como lo que manda ahí. Sed lleno, porque este es un mandato, es una orden. Sed lleno, se te está dando la orden. Dile al de al lado: sed lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Esta es una orden. Sed lleno del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos continuamente. Necesitamos renovarnos. No sé si han leído, hay una historia de esta compañía Kodak. Todos, yo creo que tuvimos alguna cámara Kodak o compramos los rollitos Kodak. ¿Saben de qué estoy hablando? A lo mejor los chavos no tienen idea de qué estoy hablando, ¿verdad? Hace tiempo había unas cámaras que no eran digitales. O sea, no había teléfonos que tomaban fotos ni nada de eso. Teníamos que tener un aparatito que se le ponía un rollo, tomabas fotos y luego ibas a revelarlas y los podías ver hasta varios días después. Ibas a ver si salieron las fotos o no, o sea, si estaban veladas o si estaban buenas. No sabías. Ahorita
Ahorita lo puedes ver y borrar y toma 5 y pues no te cuesta el rollo, ¿verdad? Entonces, rollos de 24 fotos y ya nada más me quedan 3 y las quiero dejar para un momento especial porque no quiero gastarla. Bueno, así eran las fotos antes. Y esta compañía Kodak era una compañía que tenía más de 150,000 empleados. Era un monstruo a nivel mundial, 150,000 empleados. Y cuando empezaron a salir fotos digitales, ellos dijeron, no, 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 nada va a sustituir el papel. O sea, ellos dijeron, nada va a cambiar esto. O sea, la gente va a querer tener su foto allí del cuadro. Y pues ¿saben qué le pasó a esa compañía que no se renovó? Desde ahorita no existe. Siendo alguien que tenía más de 150,000 empleados. Por otro lado, digo, así me la platicaron, ¿verdad? Sale otra compañía, Instagram. Instagram originalmente empezó era un proyecto de fotografía móvil, así empezó Instagram. Era un proyecto de fotografía móvil con 13 empleados, o sea, 150,000 contra 13 empleados. Con el tiempo, Instagram decidió renovarse. O sea, estoy poniendo el contraste, ¿verdad? Muy marcado. Ellos sí quisieron, que fue algo chico que empezó, pero sí quisieron renovarse y con el tiempo fueron creciendo y fueron avanzando y tomando nuevas tecnologías y evolucionando. Llegó a venderse a Facebook, ¿saben en cuánto? Esta compañía de 3 empleados, más de $1,000,000,000. O sea, eso, Instagram. Está padre una compañía de esas, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿La que no se renueva o la que sí se renueva? Bueno, ¿por qué platico esto? Porque tu vida y mi vida tiene que renovarse. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No sé si sepan, pero los coches se les pone aceite. Sí sabían que los coches llevan aceite, a lo mejor nomás creen que gasolina y ya. Se les pone aceite. Los motores traen aceite. Y ese aceite, o sea, a lo mejor dura 5,000 kilómetros. Hay unos de muy buena calidad que te dura a lo mejor 15,000 o no sé cuánto para hacer el cambio. Pero aún los que son muy buenos aceites que duran mucho tiempo, tienes que cambiárselo porque empieza ese aceite a perder sus condiciones, sus características y ya no lubrica, ya no funciona y se te puede desvielar este motor si no se lo cambias. Tienes que estar pendiente con el aceite. Sabes que en la Biblia el aceite tipifica al Espíritu Santo y tú y yo no podemos vivir de una experiencia del pasado. Tenemos que renovarnos. Tenemos que ir por aceite fresco, porque el aceite rancio no es lo mismo. No es lo mismo. Pierde sus condiciones, pierde sus características, ya no sabe igual, ya no lubrica, ya no. A ver, cocina con aceite viejo. No es igual. Puro aceite trans, ¿no? ¿Cómo dices? Te van a pegar ahí en las venas. ¿Qué pasa con el colesterol? Se les va a ir muy alto, ¿no? O sea, no nos va a jalar. Necesitamos aceite fresco, buen aceite. Y diario tú puedes salir por aceite. Diario tú puedes irte a renovar. ¿Quieres de este aceite hoy? Necesitamos de este aceite. El primer paso y más importante es que tenemos que tener nuestro encuentro con el Señor Jesús, porque esto nos da acceso a estar siendo llenados con el Espíritu Santo cada día, a esta nueva llenura. El que no se renueva se seca. Por eso las tribus tenían que ir cada año a esta fiesta de Pentecostés. Cada año tenían que ir y dices, es que yo ya lo celebré, ya llevo 30 años celebrando. Sí, pero este año quiero volver a ir a celebrar esta fiesta, porque quiero tener este nuevo encuentro. Quiero ir a llevar esta ofrenda delante del Señor. Tú y yo necesitamos renovarnos. Y aunque estos tribus habían ido ya por 30 años habían ido a Jerusalén en este Sabaot, en esta fiesta de las semanas, tenían que seguir yendo. Tú y yo necesitamos seguir pegados del Señor.
necesitamos volver a subir. Recordar la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor quiere, que nos renovemos día a día. Y esa es la fiesta que hoy se celebra. Hoy que llegó el día de Pentecostés. Es una fiesta de alegría. Es una fiesta de júbilo. La cosecha es un conjunto de trabajos, les decía. Hay que labrar la tierra, hay que sembrarla, hay que cultivarla. Pero el crecimiento lo da el Señor. Y Sabaot era una fiesta donde se reconocía públicamente la fidelidad del Señor por su tierra, para su tierra en los campos, y por eso la gente iba con alegría, no tanto para recibir, iba para dar, iba para ofrecer su sacrificio a Dios, su ofrenda, reconociendo su bondad, su misericordia. En el versículo 40, Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, este es el Pedro que había negado a Jesús. Y ahora él estaba testificando, estaba cumpliendo la gran comisión. Y vean cuántas personas se añadieron a la iglesia. Aquí nació la iglesia, como 3,000 personas, como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto pasó en el día de Pentecostés. Pero antes de esa mañana, antes de las 9 de la mañana, todos eran muy distintos. En Hechos capítulo 1 encontramos un tipo de persona, pero cuando de pronto tiene esta experiencia de este encuentro con el Espíritu Santo, salen otras personas distintas ahí. Miren, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Y piensen esto: si nosotros, fruto abundante, o estos que estamos aquí, si nosotros fuéramos la primera generación de cristianos, o sea, los primeros, imagínate esto. Obviamente no es así, pero imagínate que si hoy nosotros los que estamos aquí fuéramos los primeros en conocer las buenas nuevas. Nadie más la conoce. O sea, aquí la siguiente cuadra no hay otras iglesias. Esta fuera la única, como estaban ellos en ese momento. ¿Qué pasaría? Así como estamos ahorita, siendo reales, como estamos ahorita, ¿crees que le hubiera alcanzado el mensaje que nosotros aquí tenemos ahorita a nuestros vecinos o a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? ¿O moriría esto en 5 o 10 años? Siendo sinceros, ¿qué pasaría? Tú analiza tu propia vida. O sea, así como estás tú ahorita, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida como lo hicieron ellos? ¿Estaría yo dispuesto a sufrir, a pagar un precio, aún mi propia vida, con tal de que más gente sepa que hay un Salvador? ¿O voy a ser cobarde y no voy a hacer nada? ¿Me voy a cruzar de brazos? ¿Voy a ser egocéntrico? ¿Voy a pensar nada más en mí, en mi comodidad? Si fuéramos los únicos que supiéramos de esto, ¿alcanzaría a tus nietos, a tus bisnietos esto? ¿O ni siquiera a tus hijos, ni siquiera a tu vecino?
Estas personas, cuando tuvieron esta experiencia, ya no fueron los mismos. Aunque los torturaban, ellos iban y hablaban de este mensaje de salvación. No perdamos la oportunidad de tener esta llenura del Espíritu Santo que nos impulse a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a veces ni en tu propia casa das testimonio. Lo primero que necesitamos es a Jesús. Cuando Pedro, hablando de Pedro antes de Hechos 2, antes de este día de Pentecostés, Pedro, él había dicho: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, porque podemos hacer promesas. Yo hasta la muerte voy a ir contigo. Y Jesús le dijo: espérate, bájale, porque antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? No, yo hasta la muerte contigo. Y así somos, ¿no? Presumimos cosas que ni... Vamos a leerlo, miren, acompáñenme en Juan 18:15. Seguían, bueno, específicamente, versículo 17, dice ahí que la criada portera dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no, yo no soy. No le saque. Versículo 15, le vuelven a decir: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él lo negó y dijo: no lo soy. Versículo 26, al final le dicen: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Y enseguida el gallo cantó. Pero a mí me gusta cómo Jesús es lento para la ira y pronto en misericordia, y es paciente y viene con nosotros, y aunque tú te hayas avergonzado o yo y haya fallado, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es perdonador. Dice en Juan 18:25, Juan 21:15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? O sea, le da una oportunidad ahí. Lo negó 3 veces. Le dice: ¿me amas? Si te preguntaran a ti, ¿tú qué contestarías? Si Jesús viene y te dice: ¿me amas? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, ¿no? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas. Y luego en el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón es Simón Pedro. ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, pues pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, en el versículo 17, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Jesús te da la oportunidad de venir a Él y de restaurar. Yo te pregunto, ¿le amas? Si alguien dice sí, te invito a ponerte de pie conmigo. Sí, yo